Hola Julio, pues me da mucho gusto saludarte. Buenas noches para todo nuestro público. Y bueno, pues vamos a hablar de una imagen. El lugar común dice que una imagen dice más que mil palabras, pero la imagen de los sonrientes Terrence Cole, principal mando de la DEA, jefe máximo, como dirían los gringos, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México, en la sede principal de la agencia de gobierno más importante de Estados Unidos, allá en Washington, obliga a una interpretación. Otras fotografías, imágenes de otro tiempo, pues presentaron también sonrientes a Genaro García Luna, seguramente con alguien también vinculado a estas agencias, y también al general Cienfuegos, ambos personajes después señalados como por la propia DEA como personas vinculadas con los grupos del narcotráfico. Pero habrá que alejarse de la narconarrativa para interpretar estas imágenes y para interpretar lo que ocurre. Esta narconarrativa que nos hace ver que, bueno, pues los narcoterroristas han tomado el control del crimen organizado o de los grupos del crimen organizado en nuestro país, y esas organizaciones criminales han devenido, según esta narconarrativa del momento, en grupos narcoterroristas. Por cierto que la narrativa o la narconarrativa a la que me refiero es la narrativa Netflix, esa narrativa que dice que, bueno, se constituyen los grupos criminales y de pronto pues empiezan a competir por territorios, por control de rutas y se desata la violencia. Esto creo que está lejos de ser verdad y tiene que ver más con una estrategia de utilización, de instrumentalización del crimen organizado, del narcotráfico con fines neocoloniales, con fines imperialistas. Y hay que remitirnos hasta el siglo XIX para recordar cómo el negocio del opio fue fomentado por Inglaterra en China y de esa manera pues estableció un control territorial y de rutas muy importantes en ese momento. Hay que señalar lo siguiente: la crisis de derechos humanos que conlleva hasta el día de hoy más de 100,000 desapariciones y cientos de miles de muertes en nuestro país fue propiciada por la securitización de Latinoamérica, la Operación Colombia, el Plan México, la misma guerra del narco, son parte de la estrategia para establecer un control del territorio y de los recursos de nuestros países. Ese fue el modelo previo a la estrategia de hoy, la del narcoterrorismo. Después de la captura del general Cienfuegos, de la airada respuesta ante ello de los sectores más conservadores del ejército mexicano, Andrés Manuel López Obrador acotó la presencia de estas agencias con la Ley de Seguridad Nacional, agregándole algunos elementos en relación a esto. De acuerdo a la sonrisa de Cole y la de García Harfuch, allá en la misma sede de la DEA en Washington, pues hoy las cosas han cambiado. Más allá de las declaraciones de Trump, el más reciente capítulo de la instrumentación de la supuesta amenaza del narco es la creación del Escudo de las Américas, un frente conformado por los países de derecha alineados a Estados Unidos. Sus efectos se dejan sentir y ya con bombardeos en la frontera de Ecuador y Colombia. ¿Hasta dónde puede llegar esta estrategia que, por ejemplo, busca el control de la producción de minerales exóticos, esos minerales estratégicos para la producción de tecnología de las comunicaciones y de la guerra, con yacimientos en países como Bolivia, Chile, Argentina y desde luego México? Mientras Gregory Elliott, el comandante del Comando Norte, celebra el entendimiento en una nota publicada hoy mismo en distintos periódicos y la colaboración de las fuerzas de la Secretaría de Defensa y de Marina con las fuerzas del Comando Norte, habría que preguntarse hasta dónde y cuáles serán los efectos políticos de lo que sin duda es una dependencia
de este modelo securitario establecido en los sótanos del Pentágono. Más allá de la posible intervención directa de tropas de Estados Unidos en acciones directas en nuestro territorio, no hay duda de que ahora esta estrategia pues tiene resultados y resultados también preocupantes. Esta alianza es sin duda una forma de dependencia. Y bueno, Julio, yo no renuncio al postre y en el postrecito yo quisiera comentar para ustedes un documental que está por estrenarse en nuestro país, en la Cineteca Nacional y en distintas salas, Obispo Rojo, un extraordinario documental de Francesco Taboada, que habla de este obispo de izquierda, este obispo que reconoció que el amor a Cristo era el amor a los otros y era la reivindicación de los derechos de los más pobres. Sergio Méndez Arceo. Hay dos o tres elementos muy importantes a destacar en la historia de Méndez Arceo. Una historia que no solamente cambia el sentido de la liturgia y de la celebración de la misa, sino cambia de fondo la perspectiva de la acción política de la Iglesia Católica en los años 60 y los 70, un psicoanálisis de la fe con Mercier, el padre Mercier, que tuvo un monasterio allá en Cuernavaca bajo el auspicio de Méndez Arceo. Iván Illich, este personaje en extremo inteligente, capaz de una reflexión sobre la modernidad que sigue teniendo una enorme vigencia. Y luego lo otro de lo que se ha hablado menos, pues es del establecimiento de lo que podemos decir una pues estratégica alianza de Méndez Arceo con lo que fueron los grupos armados de los años 70. Quizá me atrevo a mucho a decir que es una alianza, pero sin duda una posible interlocución lo fue, y esa interlocución fue muy importante para salvar muchas vidas en ese entonces. Obviamente la Iglesia Cristiana Católica, pues hoy, después del papado de Francisco, no mantiene la misma perspectiva de izquierda. Me parece que la actual Iglesia Católica lamentablemente está en un proceso de agonía. Julio, pues ese es el comentario de esta noche. Te mando un saludo y también un saludo muy afectuoso para el público que nos ha escuchado.